Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Te invitamos a que empieces una nueva vida hoy. Solo deja que nuestro Señor Jesucristo entre en tu corazón y cambie tu forma de pensar. Cambia tu vida hoy. Nuestro equipo de colaboradores estará orando por ti y esa necesidad o enfermedad que te aqueja. Cambia tu vida hoy. Alimentos Mi Sueño. Alimentos Mi Sueño tiene para usted tortilla de maíz y tortilla de harina. Alimentos Mi Sueño. Haga sus pedidos al teléfono 436-6378. Alimentos Mi Sueño. Cambia tu vida hoy. Cambia tu vida hoy. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Cambia tu vida hoy. Programa de reflexión, oración e intercesión. Cambia tu vida hoy. Y continuamos enviando saluditos para las
mamás. Un saludo para la hermana Claudia Cavazos hasta Monclova, hasta la frontera. Un saludo para la hermana Lolis también por allá en Monclova, Coahuila. Saluditos hasta Nuevo Laredo para la hermana Juanita Rodríguez, que Dios la bendiga. Y también saludos para todas aquellas mamás que nos están escuchando en cualquier parte del mundo. Es una bendición contar con nuestra madre. Es algo especial, algo grande que debemos de valorar, porque el tiempo pasa, todo se termina y llegará un momento en que ya no estén con nosotros. Pero hoy que sí las tenemos, démosle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por esto esta alabanza, una gran mujer. Yo creo que todos tenemos un recuerdo hermoso de alguna acción que ha sobrepasado todas las acciones que han realizado nuestras madres y que se han quedado plasmadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso y por todas las acciones que han realizado nuestras madres, las felicitamos y deseamos que Dios sea con ellas todos los días de su vida. Y bien, continuando con el programa, vamos a entrar en el espacio juvenil. Y el espacio juvenil es un punto muy importante, ya que precisamente todas las madres se preocupan por sus hijos desde la niñez, la adolescencia. Y en el proceso de adolescencia y juventud es una transición muy peligrosa. Es la etapa de la rebeldía. Es la etapa del desorden. Es la etapa de renegar. Es la etapa de desconocer nuestras autoridades. Decíamos hace un instante, hay un tiempo, hay un momento en que los hijos desconocen la autoridad de los padres, se niegan a obedecerla, se sienten superiores, quieren sentirse libres, y en esa libertad cierran su mente a cualquier consejo, cierran su mente a cualquier instrucción y quieren seguir solamente las influencias, quieren seguir las amistades, quieren seguir la libertad. Pero ¿cuánto valor le atribuimos a esas influencias, a esas compañías? Dice por ahí una frase: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sin embargo, es una tendencia muy generalizada que en la etapa de la adolescencia y la juventud, al salir de la primaria e ingresar a la secundaria, nuestra mentalidad empieza a cambiar. Nuestros gustos, nuestros sentimientos empiezan a ser influenciados por otras culturas, porque ciertamente en la primaria y secundaria se da un brinco. Hay cambios en nuestro entorno, pero también hay cambios físicos y psicológicos en nuestro cuerpo. Quizás cuando se está en la primaria todavía somos dominados por la sencillez, la humildad, la sumisión. Aún estamos todavía aceptos bajo la tutela de nuestros padres, pero ya en el 6º año ya las cosas empiezan a cambiar. Ya empezamos a dar muestras de rebeldía, ya empezamos a dar muestras de querer volar, de querer la libertad. Ya empezamos a buscar espacios distintos. Ya en la 6º año ya muchos jóvenes que antes eran buenos estudiantes empiezan a brincarse las clases, empiezan a correrse las clases, empiezan a no asistir a la escuela. Incluso algunos ya empiezan a ser influenciados a tomar, a cometer algunos
males. Y muchos por la inocencia, muchos por la novedad, caen o caemos en ello. Y ojalá y fuese algo experimental, pero la mayoría son cautivados por el mal. Y ese es el gran problema. Porque si bien en un salón de sexto de primaria hay 30, 40, para ingresar a la secundaria, de ahí se reduce al 50%. ¿Por qué? Hay muchos atenuantes. Algunos de ellos los atribuimos a la economía, algo otros al miedo, algo otros a la falta de interés tanto de padres como de alumnos. Y todo eso va desvirtuando lo que antes pensábamos, sentíamos o éramos. Los pocos que logran ingresar a una secundaria se encuentran con un panorama distinto al que vivían. Distintas culturas, distintos caracteres, distintos pensamientos. Ya se encuentran al ingresar a primer grado con que aumenta el bullying, aumentan las pruebas de aceptación, aumenta la presión social por la vestimenta, por el sentido de pertenencia a tal o cual grupo. Y todo eso va afectando la mentalidad del niño, niña, adolescente en su transición a la juventud. Yo creo que la secundaria es el paso más grande en el cual surgen los grandes cambios. ¿Y qué dijéramos de el 90 o 100% de los que ingresaron a primero de secundaria? ¿Cuántos a los 3 meses, 5 meses desertan? ¿O están ahí? Pero de los que se quedaron, ¿cuántos siguen estudiando y cuántos siguen un camino de maldad? Nos damos cuenta de cuánto joven, aún estudiante, en lugar de estarse instruyendo, se está perdiendo porque está aprendiendo cosas que lo llevan en el grado más extremo a perder su vida. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes en la etapa de la juventud pierden su vida en un pleito? Influenciados por una mayoría de que dale, tú eres mejor, no te vas a dejar, oye, mira. Aunque estemos ahí viendo, echando porras, pero cuando sucede la tragedia, falleció por el pleito, por suicidio, por presión social, por presión psicológica. ¿Qué hacemos? Los que quedamos no hacemos nada, ni siquiera aprender de lo que vivimos. Aprovechamos este espacio para enviar un saludo a Ángel, José Ángel Velázquez, a Maricruz Velázquez, a José Velázquez. Saludos para Óscar Ezequiel, para Paulina, para Melissa, a José Ángel Banda, a José Banda Junior, a Maricruz Banda. Saludos para todos los jóvenes y las jovencitas que están en esa etapa. Es una etapa muy peligrosa, de la cual muchos sí salen, pero dicen por ahí no salen muy bien librados. Muchos desvirtúan su vida, muchos pierden sus valores. Dijimos hace un rato, en el extremo pierden la vida. Y a veces dijéramos, ¿cuál es la diferencia entre perder la vida y perder los valores, perder el deseo de vivir, o llenarnos de miedo por los sucesos que podrán venir? Recuerdo hace unos 4 programas que decía Maricruz y José, es que nosotros tenemos miedo al futuro, a lo que nos depara. Así
¿Triunfaremos? ¿Así progresaremos? ¿O qué nos depara? Y todo esto es algo que sucede frecuentemente en distintas etapas. A nosotros también nos sucedió en nuestro cursar por la adolescencia. Y hoy estamos aquí, gracias a Dios que nos permitió sobreponernos. Pero ¿qué dijéramos de tantos compañeros, tantos amigos que tuvimos precisamente en la primaria, en la secundaria, y que muchos ni siquiera están ya con vida? ¿Y qué dijéramos de otros que se perdieron en los vicios? ¿Qué dijéramos de ahora aquellos que ya son padres, pero no han cumplido con sus obligaciones? O que tienen un matrimonio disfuncional, influenciado por lo aprendido en la adolescencia y la juventud. Porque si bien es cierto que como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos impulsos, muchos de nosotros damos rienda suelta a esos impulsos de juventud, dicen por ahí, a esas hormonas, andar de aquí para allá noviando, andar de aquí por allá diciendo que nos estamos divirtiendo, que estamos gozando del placer de la vida, que estamos gozando de la juventud. Pero ¿qué riesgos estamos corriendo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Qué pasa con el jovencito que cometen el error de quedar embarazados o embarazar? ¿Qué pasa con esa vida, con esa juventud? ¿A dónde los va a llevar? En la etapa adolescente, incluso juventud hasta los 20, 21 años, muchas veces no se está ni preparado ni consciente de los compromisos que se van a adquirir. ¿Y qué pasa cuando cometemos ese error? Por descuido, por negligencia, por presión. Porque mencionamos hace un instante el sentido de aceptación. ¿Cuántas veces una muchacha, una joven es presionada a tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Por el sentido de pertenencia. Es decirle, si no lo haces, es que no eres como nosotros, es que no entras en nuestro grupo. Hablemos del término cristiano. ¿Cuántas veces un joven o una joven cristiana, con su enseñanza, con su cultura, trata de guardarse, trata de cuidarse, pero está en un círculo en el cual el mundo la absorbe, lo envuelve, lo presiona, y si no tiene cuidado, lo va a hacer caer en esos descuidos o en esos errores? Pero ¿qué pasa con su vida? ¿Qué va a suceder? Vamos a leer una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 5 del 6 al 13. Y dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebraremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avario, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con tal aún y comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará,
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hablando de la juventud y de la adolescencia, y en base a esta lectura que dice: os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios, con los idólatras, con los borrachos, con todo el que practica algún mal. ¿Y qué diremos cuando el joven, la joven, el adolescente están en esa etapa donde todos compañeros de salón practican alguno de estos males? Es muy común una fiesta con bebidas embriagantes en la etapa juvenil. Y es muy común que un joven adolescente cristiano tenga los deseos, las inquietudes, tenga la curiosidad por saber qué se siente y cómo explicaremos su forma de comportarse en la fiesta, en su casa y en la iglesia. Ese joven o adolescente va a entrar en un proceso en el cual tendrá que decidir. Y precisamente ese proceso es lo que los lleva a sentirse desubicados, a perder su sentido de pertenencia. Si bien en su niñez ellos eran llevados a una iglesia por sus padres, al entrar en la secundaria todo cambia. Al entrar en la preparatoria todo cambia, porque van a sentir la presión social de: oye mamá, oye papá, es que en la escuela va a haber una fiesta y quiero ir. Y ahí va a estar el dilema entre papá y mamá: no, que no vaya, no, que sí vaya, mamá déjame ir, papá déjame ir. Y una lucha durante los 3 años de secundaria o los 2 años de preparatoria. Y entre la lucha está el amor de madre, el amor de padre, de sí, déjala ir, bueno, déjalo ir. Ahora ya está la joven o el joven en la fiesta. Ahora, ¿cuál va a ser su reaccionar? ¿Practicar lo que está viviendo en ese medio o no practicarlo? ¿Practicar lo que en su casa le enseñaron, lo que en la iglesia le enseñaron, o lo que el mundo le está enseñando? Y ese dilema va a estar provocando en él o en ella rebeldía. Pero no todo queda ahí, porque involucrándose en ese ambiente, mamá, papá, va a haber una fiesta de graduación, por ejemplo, en la secundaria. Terminamos mis estudios, ahí dicen por ahí a golpes y a sombrerazos, terminamos. Ahora va a haber la fiesta de graduación, y en la fiesta de graduación habrá bebidas, habrá drogas, habrá sexo, habrá tantas cosas. ¿Y qué va a hacer ese joven o esa joven? Porque ya supongamos que papá y mamá decidieron sí, que sí vaya. ¿Qué va a suceder en esa fiesta? Pero obviamente ya hubo otras fiestas cada fin de ciclo, y la joven o el joven ya tuvieron vivencias. ¿Por qué no decirlo? Ya también tuvieron desobediencias, y algo de lo malo ya lo practicaron, ya lo traen impreso en su ser. Y la mente es mala. Dice la Biblia: el corazón es traicionero. Y se centran o se juntan todos los pensamientos y sentimientos. Supongamos que es fin de la secundaria, supongamos la joven, es la última fiesta, ahí está el compañero que le agradaba y ya no va a volver a ver, está el calor de la fiesta, de las bebidas,
y está el sentimiento de despedida, y está la malicia del joven que no conoce a Cristo y que le hace tal o cual proposición, y que la joven, en el juego de dolor, sentimiento, amor y alegría, tiene que decidir. Si el muchacho le dice, mira, vente, vamos a hacer esto porque ya nos vamos a ver y yo te quiero mucho, o X, la va a convencer. Y si la llega a convencer de cometer tal o cual acción, y esa acción trae consecuencias, igual la joven o el joven, y de ese suceso nace un embarazo o nace una enfermedad. A veces decimos, es que no es lo mismo, quizás no, pero un embarazo es una responsabilidad, pero también una enfermedad se va a convertir en eso. Supongamos que le sucede a la joven un embarazo o al joven una enfermedad. ¿Qué va a suceder en su siguiente proceso o en el curso de su vida? ¿Qué va a suceder en su familia y qué va a suceder en la iglesia? ¿Qué va a suceder en el grupo con el cual convive en la iglesia? ¿Qué va a suceder en el grupo en el cual convive en el mundo, digámoslo así, o en la sociedad? Ante ambos grupos, el joven o la joven tienen una imagen, y al cometer un error, en los dos grupos repercute. Imaginemos el joven que ahora tiene una enfermedad causada por el sexo, digamos, y que ahora solo él lo sabe y su familia, pero luego tiene que asistir a la iglesia y reunirse con la juventud de la iglesia. Su comportamiento va a cambiar, su conducta va a cambiar, y también cambiará la imagen. En el grupo del mundo, igualmente. Supongamos la joven en un grupo de muchachas y muchachos, al verla embarazada, ya no va a tener la misma aceptación. Incluso va a ser marginada. ¿Y qué diremos de sus padres? ¿Le darán su apoyo? ¿Le darán su aceptación? ¿La seguirán acogiendo en su hogar? ¿O le dirán, pues mira, hija, a partir de hoy tendrás que responder por tus actos? ¿Y todo eso qué impacto tendrá en la vida del joven o adolescente? Estaba escuchando un reportaje esta semana donde encontraron una pequeñita quemada y golpeada, e hicieron una investigación y llegaron a buscar a la mamá de la niña, y resulta que la mamá de la niña era otra niña de 12 años. Y decía a la reportera, es que las dos necesitan protección, las dos son infantes. La mamá de la niña no puede ser juzgada porque es menor de edad. Y dijéramos, ¿y dónde están sus padres? Aunque pudiéramos responsabilizar a sus padres, muchas veces los padres están al margen porque el hijo o la hija se encapricharon por hacer su voluntad. Y esa voluntad trae consecuencias. Y todo esto que estamos viendo es una consecuencia. La niña de 12 años con una niña pequeñita de 1 o 2 años
sufriendo esos estragos. ¿Y qué diremos de la mentalidad de la jovencita de 12 años? Y son sucesos que, si ustedes quieren, son aislados, pero existen. ¿Y qué pasa con los padres que ahorita tienen niños de 6, 8, 9, 10 años y que en un futuro no muy lejano pudieran caer en ese proceso de vida? ¿Qué les espera? Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y por eso, amigo, hermano, que nos estás escuchando, es importante que pongamos atención, porque después la vida se convierte en un eterno sufrimiento. Pensaba yo, ¿qué sentirá o cómo vivirá la mamá, papá de esa niña de 12 años que no sé dónde andaría, en la maldad, en el pecado, en las drogas, y fue enviciada, y luego ella en ese mismo medio tuvo su hija pequeñita, pero ella no se ha liberado de esos vicios? Incluso los golpes que recibe la hija de esa niña son causados por las drogas. Incluso se decía por ahí que encontraron algunas pastillas ingeridas por la niña que también eran producto de esa droga. Y entonces vemos cómo se va haciendo todo un embrollo, digamos, una maraña, una telaraña de mal, de error, de pecado. ¿Y qué pasa con esas vidas? ¿Qué tipo de vida le espera a la jovencita de 12 años? ¿Qué tipo de vida le espera a la hija de ella? Y sin embargo, los que en su momento estaban en el círculo donde la jovencita se desenvolvió, ¿qué pudieron haber aprendido al ver a esta jovencita? ¿O cuántos estarán en la misma condición, quizás en alguna otra circunstancia? Y todo eso, ¿a qué nos lleva? A una vida desgastante, a una vida de sufrimiento. Muchas veces esas jovencitas, luego de estar en este tipo de circunstancias, ¿a qué las conlleva? A buscar un suicidio, a buscar meterse más en las drogas para olvidarse de ese entorno de vida. Y todo esto es algo que en la juventud, en la adolescencia, se puede prever si creamos conciencia en los adolescentes. Porque el disfrutar de la vida no es precisamente desenfreno, no es libertinaje. Hay por ahí un texto que se recita y que dice: mi madre era la más mala del mundo, no me dejaba hacer esto, no me dejaba hacer aquello. Y dice ese joven: pero hoy le doy gracias a mi madre porque fue dura conmigo, porque él se encontró a un amigo el cual era libre, podía hacer lo que quisiera, podía llegar a la hora que quisiera, pero ahora él se le encontró sin un brazo, de indigente, todo golpeado, todo sucio. Sin embargo, cuando él estaba en su etapa de niñez, este joven decía: yo quisiera ser como él, que va donde quiere, llega a la hora que quiere y nadie le dice nada. Pero eso no es bueno. Hay una canción por ahí que dice: soy basurita que lleva al viento, para acá, para allá, para allá, para allá. ¿Y cuánta gente se identifica con esa melodía? Pero ¿cuántos, cuando están en la etapa de educación, de corrección, desechan esa educación? Pero cuando ya ven al que en su tiempo desechó la educación y ahora está sufriendo las consecuencias,
lo valoran. Desafortunadamente decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando un joven adolescente tiene la protección de sus padres, tiene el sustento de sus padres, tiene el cuidado de sus padres, se siente libre y autónomo. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso se retira? Dice por ahí un escrito en el Face, ¿quieres ser libre? Búscate tu casa, paga tu comida, paga tu agua, paga tu luz, paga tu sustento, paga tus estudios y deja a tus padres, déjalos ahí. Ellos son una carga, nada más te están molestando. Pero cuando un joven empieza a pensar en ¿con qué pago mi agua? ¿Con qué pago mi luz? ¿Con qué pago mi comida? ¿Con qué pago mi ropa? Es diferente a cuando todo me dan y yo solamente quiero la libertad. Y es ahí donde aprendemos o debemos de aprender a valorar la cobertura de nuestros padres, el amor de nuestros padres y también la educación de nuestros padres. Dice el texto, poquita levadura leuda todo el pan. Poquito pecado que empecemos, si lo seguimos practicando, va creciendo y va deformando nuestra vida, va deformando nuestra conducta, nos va llevando por el mal camino. Dice por ahí un dicho, va, árbol que nace torcido jamás sus ramas endereza. ¿Y qué pasa con un joven que va creciendo derechito y de repente se empieza a torcer? De repente se empieza a desalinear. De repente por querer libertad, de repente por ser independiente, se aleja de los que lo estaban llevando a una rectitud, de los que lo estaban llevando por un buen camino. Hay cosas que como mayores hemos experimentado y nunca los comentamos, para aprendizaje de los que vienen en las nuevas generaciones. Vamos a pedirle a la hermana Leti que nos comente algún suceso que haya vivido en su juventud, adolescencia y que le haya servido para llegar al buen camino. Bueno, pues paz de Cristo. Yo vivía en un ranchito, ¿verdad? Quizás no muy conocido o quizás muy conocido, elegido Punta de Santa Elena, y pues ahí pues porque mi madre, ella desde que yo me acuerdo siempre nos inculcaba de Dios, nos decía busquen a Dios, y cuando éramos chiquillos pues íbamos a la escuela, y ahí en la escuela ahí del rancho era muy así de que pues como nosotros siempre nos catalogaban como hermanas, porque éramos las únicas, mi hermana Francisca Muñiz y yo eran las que íbamos a la escuela, mi hermana Arnolo, de las que yo me acuerdo. Y pues quizás nosotros siempre nos decían las hermanitas, pero nunca, así que en la escuela pues nos portaron lo mejor que se podía, porque mi mamá nos regañaba, mi mamá nos llamaba la atención, y no se anden peleando, pues ya cuando ya así, pues estábamos chiquillas, y yo me acuerdo mucho de una muchacha, una niña también que tenía el pelo largo y me hacía enojar, y pues yo nomás les tiraba los cabellos, pero iban y le decían a mi mamá, y mi mamá sí me regañaba y que no se anden peleando, y sí, pues se nos decían, vea, y eso que son hermanitas, y pues si uno se quedaba con las cosas y digo, yo quisiera decirle esto, pero no le decían nada, porque mi mamá siempre nos decía que nos comportábamos, que no peleáramos por el testimonio.
Y como ahí en ese ejido siempre a mis papás nos conocían, dice, oye, ¿sabes dónde vive don José? El hermano. Y ahí era del hermano. Y mi papá siempre ha estado así de que lo conocen por el hermano, no por su nombre. Preguntaba por su nombre, pero mucha gente pues no, pues el hermano. Y yo me acuerdo cuando estábamos chiquillos que iban los hermanos al rancho, nos llamaba mucho la atención cuando iban los hermanos, que iban los jóvenes, que iban muchos hermanos ahí a la casa con mis papás, porque mi papá le gustaba mucho ofrecerles algo, un taco o algo, y mi mamá siempre decía, es que pregunta si tengo que darles. Y a veces mi papá es todavía, y ahorita gracias a Dios estando en el rancho hay gente de sus familiares de él, los tíos, los primos, allá andan en el rancho, y a él le gusta mucho ofrecerles un vaso de agua. Y yo me quedé a veces admirada de él porque pues todavía no puede, pero sí le gusta ofrecer. Y él siempre y déles a esos hombres que vienen cansados, que vienen sedientos. Y pues yo les decía, ¿y los conoce? Pues no, pero son gente que necesitan. Y pues sí, se queda uno así porque mi mamá siempre nos decía, tu papá siempre así es. Gente, aunque vaya gente que ni uno la conoce, ellos siempre han hecho eso. Y nos inculcaban todo eso. Bueno, póngale que ahora nosotros así no somos tan así como ellos, pero como que ahora últimamente así le nace a uno ofrecerles a las gentes. Hasta yo decía, no, pues son gentes desconocidas que pues el temor, ¿verdad? De que pues no sabes ni quién es ni es. Pero sí, mis padres siempre nos inculcaron siempre de Dios, siempre nos quedábamos con las cosas así de que yo quisiera. Yo le decía a mi mamá, mamá, es que usted no nos deja que les digamos cosas a los muchachillos, pues también nos pegan y todo eso. Dice, no, dejen las cosas a Dios. Y siempre ella se fue y siempre nos dijo eso, y hasta cuando ella se fue, hasta que me muera, ustedes van a seguir adelante y les voy a decir que oren. Y me acuerdo mucho de su despedida, cuando que ya se andaba despidiendo ella, que ella decía que ya se iba. Nos decían, y no dejen de orar. Y le daba a ella risa porque decían, yo les dije que hasta que me muriera. Y a mí me daba risa, le digo, ay, ya más te estás diciendo eso. Dice, sí, porque hasta que ya no estén, porque pues al rato van a desear que alguien les diga. Y pues sí es cierto de eso. Y pues en la juventud pues nos vinimos para acá, para Saltillo, nos bautizamos. Duré como 2 años yendo a la iglesia. Nos traía la hermana Nancy, el hermano Gerardo. Ellos siempre nos procuraron, nos llamaban la atención y pues yo les pagué a las hermanas que tuvieran un cuidado muy especial en nosotros. Ellos siempre nos decían, y busquen una iglesia, y busquen una iglesia. Y pues sí, íbamos a iglesias, pero sí conocíamos iglesias. Pero ya cuando conocimos la iglesia apostólica, pues nosotros ahí ya nos reunimos en la primera, anduvimos en la tercera, en la quinta, son las más que visitábamos. Y ahí los jóvenes pues nos ayudaban, ¿verdad? Así, porque era uno, pues le daba a uno vergüenza participar a veces así en lo que hacían. Pero yo me siento contenta y agradecida con el Señor porque tuvimos una etapa muy bonita en la adolescencia en el rancho. Aquí como que a mí se me hace aquí como que es al revés, que los que están chiquillos quieren vivir la vida de los mayores, que ya quieren ser grandes, y los que están grandes pues se casan y ya quieren ser otra vez niños o jóvenes, pero sin responsabilidades. Le digo, ¿cómo están aquí al revés la gente? Cuando están niños no disfrutan nada de lo que es la niñez. Nosotros disfrutamos mucho la niñez.
ahí en ese lugar donde vivíamos, y ya cuando vinimos para acá pues ya fue un poquito más diferente, pero siempre mi mamá, siempre mi papá siempre nos decían, busquen a Dios y no dejen a Dios porque Dios es todo, y mi mamá siempre todo el día oraba, todo el día clamaba a Dios. Y me acuerdo que mi papá dice, pues ya deja a Dios en paz. Nunca lo voy a dejar en paz a mi Dios porque Él es el que me ayuda, y todavía nosotros nos quedamos con esa, hasta suspiramos y ay Diosito ya. Y todavía todas mis hermanas, la misma costumbre de mi madre, y se quedó eso en nosotros. Y pues yo ahorita me siento pues contenta, ¿verdad?, por mi matrimonio con mi hermano Ezequiel, nos llevamos bien, y estamos aquí sirviéndole al Señor, ¿verdad? Sabemos que el enemigo nos ataca de una manera y de otra, pero aquí estamos echándole ganas. Le digo yo, vamos a echarle ganas hasta que Dios quiera. Ya cuando Dios no quiera, pues ya nos retiramos, ¿verdad? Pues, o nos retiran, una de dos. Pero aquí estamos alabándole a Dios y glorificando su nombre. Y yo me siento contenta con la compañía de mi hermano Ezequiel. Y yo le agradezco a Dios por todos los consejos que Él me ha dado, por los consejos que Él me da todavía, y le agradezco primeramente a Dios y a Él, que ha tenido paciencia conmigo. Yo se me hacía que era un poquito rebelde, pero gracias a Dios que Dios me acomodó en el camino del Señor, digo, porque si estuviera lejos quizás fuera diferente por mi carácter, que era muy corajuda en antes, y ahora pues le doy gracias a Dios que ya no. Sí me enojo, pero ya me da risa mejor cuando me enojo, así, pues es que yo me enojo, pero le doy gracias al Señor por esa oportunidad que Él me dio de conocer a mi hermano Ezequiel en la rondalla. Y fue una etapa muy bonita de mi juventud. Cuando nos fuimos a la séptima iglesia, nosotros éramos los jóvenes, y nos casamos y ya no hubo joven, y después volvimos a ver los niños que estaban niños, pues ya se hicieron adolescentes y jóvenes, y ya le doy gracias al Señor porque conocimos muchos niños, muchos adolescentes y mucho joven. Y ahorita pues gracias a Dios que la etapa de nosotros es muy hermosa, no me quejo porque el Señor nos ha ayudado a llevar nuestro matrimonio, nuestra compañía, siempre juntos, siempre platicando, y pues le agradezco a Dios, ¿verdad?, porque Él siempre me corrige de cosas que pues de repente digo, ay, pues es que corríjame si estoy mal, y quizás hasta ahora gracias a Dios me siento contenta de todas las etapas que hemos pasado por mi matrimonio, y estar con Él y estar aquí en este lugar muy especial, que para él es algo muy bonito, y yo a veces le digo, ya, deja el radio, pero entre más, una vez sí dijimos que ya, pero el Señor le puso más, que los jóvenes, que los adolescentes, y a veces como 2 veces intentamos ya retirarnos, ¿verdad?, pero el Señor aquí nos tiene, será por algo, quién sabe. Vamos a esperar el tiempo del Señor, y pues le agradezco a mis hermanos que nos ayudaron a estar en este lugar, Dios les pague, y pues seguimos aquí adelante, y le agradezco a todos mis hermanos que nos apoyaron por la oración. Mi hermana Claudia, ella siempre ha estado orando por mí, y le agradezco a mi hermano Enrique, y pues a cada una de mis hermanas, ¿verdad?, que a veces no mencionamos, Dios los bendiga. Mi hermana Maricruz, Dios los bendiga. Mi hermana Emma y mi hermana Piedad, ellos siempre están orando por nosotros, y Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando, y pues Dios los bendiga, y con nosotros el hermano Ezequiel. Dios bendiga a la hermana Leti. Es importante la adolescencia, la juventud, porque de ahí depende nuestro futuro. Muchas veces podemos ejemplificarlo con un árbol que se siembra. Cuando se siembra la semilla,
germina, ya está la plantita, digamos, en un árbol, en una planta a 3-4 meses, que vemos sus brazos tiernitos, sus hojas tiernitas, que viene un viento y los hace para un lado, los hace para otro. Y que en ese proceso, en esa etapa, se pueden torcer o se pueden quebrar. ¿Qué pasa cuando un arbolito, un nogal, un limón, un naranjo, un mezquite se quiebra en esa etapa? ¿Qué pasa cuando un adolescente en la etapa precisamente cambio adolescente, juventud, se quiebran? Hay muchos jóvenes que pierden un brazo, una mano, y eso es visible. Pero ¿qué pasa cuando sus sentimientos son dañados? Cuando su cuerpo físico es dañado. Hay puntos muy internos que no se mencionan. Esto que hemos hablado son solamente facetas, pero ¿qué pasa con un adolescente, un joven que ha sufrido abusos sexuales? ¿Qué pasa con esos jóvenes adolescentes que han sufrido abusos psicológicos? ¿Cuál es su comportamiento en su grupo social de escuela, de iglesia? Más adelante entraremos a analizar esas vidas. Porque si bien un joven adolescente en un estado normal es envuelto por la maldad, por la presión psicológica y social, y es un tipo de vida. Pero ¿qué pasa con los que vienen cargando procesos más difíciles, como abuso de su infancia, abuso de su adolescencia, abuso en la juventud? Hace poquito estaba viendo la historia de un artista que dice que a los 7 años fue abusado y a los 13 años también fue abusado sexualmente. Y qué terrible esa forma de vida. Imagínense cuánto trauma, imagínense cuánto resentimiento habrá en su corazón. Y sin embargo, tenemos que seguir viviendo la adolescencia, la juventud y la mayoría de edad. Pero ¿de qué forma? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué conducta? A veces escuchamos que un adolescente sacó una pistola y disparó contra tales o cuales. Que un niño apuñaló a X persona. Y rápidamente lanzamos juicio. Pero ¿cuántos analizamos cuál será la vida, el historial de vida de ese joven o adolescente desde su niñez? ¿Qué fue lo que causó esos actos que ha realizado? No nos detenemos a analizar eso. Incluso en el medio en el que convivimos, incluso ya como mayores, ¿cuántas veces pensamos, analizamos, preguntamos, platicamos cómo ha sido nuestra vivencia? Solamente nos juzgamos: este es corajudo, este es agresivo, este es cariñoso, este es alegre. Pero ¿cuál es la forma de vida de cada uno de esos comportamientos? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el medio ambiente del cual venimos? Ya estamos conviviendo en una sociedad, sí, pero ¿qué hay de todo detrás de todo eso? Y todo viene desde niñez, adolescencia, juventud.
Quizás estamos hablando de personas que ya están en una etapa de madurez, pero con un comportamiento distinto. La Biblia nos habla de que Dios es el mismo y que Dios cuida a los malos y a los buenos. Pero, ¿por qué no ser más los buenos que los malos? ¿Por qué dejarnos tanto influenciar más por la maldad que por las cosas buenas? Dicen por ahí, ¿por qué ser más de los que sufren que de los que gozan? A veces le echamos la culpa a Dios. A veces le echamos la culpa a los padres. Un joven descarriado dice, es que mis papás no tuvieron cuidado de mí. Pero ¿cuál es la realidad? Que tú como joven descarriado fuiste rebelde, desobediente y estás pagando consecuencias. O que en realidad tus padres no te corrigieron, no te cuidaron. Porque también hay sus excepciones, ¿verdad? Hay padres desobligados que se desentienden de sus hijos. Pero aún así, están los abuelitos, están los familiares que ven por ti. Pero si bien un hijo, y hablemos de un hijo único, que tiene todo el cuidado y cariño de sus padres, en ocasiones se vuelve al camino de maldad, ¿qué diremos del joven que no tiene esas atenciones? Porque cada ser humano somos independiente, individual, y nosotros somos los que decidimos. Dicen por ahí, Judas tuvo el mejor maestro, sin embargo se hizo malo, porque no era Dios el que decidía, era Judas. Como ser humano, como cristiano, tú eres el que decides. Por eso nuestro eslogan, cambia tu vida hoy, porque aunque le pidamos a Dios que lo haga, si nosotros no lo hacemos, Dios no lo va a hacer, porque Él es soberano y es respetuoso. Vamos a un corte comercial y regresamos en 5 minutos.